¿Estamos listos para la transmisión? Sí. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar siempre pendiente de estos estudios. Hoy queremos tocar un tema que es bien importante, como es el manejo del dinero en la iglesia. ¿Por qué? Porque dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 10, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Si la raíz es lo más importante, por ejemplo, de un árbol, ¿para qué nos vamos a andar por las ramas? Si queremos saber por qué hay desviaciones doctrinales, por qué no se están haciendo las cosas en muchas congregaciones como Dios manda en su palabra, podemos darnos cuenta de que la raíz está en el amor al dinero. Por eso es importante que veamos el tema a la luz de la Escritura. Yo no estoy jalándole para ningún molino, es decir, no le estoy diciendo, hermano, yo quiero que me dé ofrendas y diezmos, no. Yo no lo estoy haciendo para mí, ni para beneficiar a ningún ministerio, ni para atacar a ningún ministerio. Lo estoy haciendo porque es necesario sembrar la verdad. Es nuestro deber como ministro enseñar todo lo que es conforme a la sana doctrina. Por eso queremos tocar este tema. Y es importante que uno pueda conocer lo que la Biblia dice, no lo que los hombres dicen. Por eso le invito a que pueda tener su Biblia. Voy a ponerle las citas ahí para que usted las vea también en la pantalla, para que usted mismo pueda comprobar y va a ver que con qué claridad la Escritura nos enseña cuál es la manera correcta de manejar el asunto del dinero, de los diezmos y de las ofrendas. Probablemente el video va a tardar un poco más de lo habitual, pero le pido su paciencia y sobre todo el interés para que usted pueda corroborarlo. ¿Por qué? Porque usted va a leer conmigo que hay algunos que están perturbando el alma de los hermanos, poniéndoles un yugo que el Señor no ha establecido. Entonces quiero que me acompañen y vamos a empezar. En este estudio vamos a responder quiénes diezmaron antes y durante la ley. Usted lo va a conocer a la luz de la Escritura. ¿Quiénes son los únicos hombres autorizados para recoger el diezmo? La Biblia lo dice. ¿Hay maldición si no se diezma? Es una pregunta que usted y yo vamos a aprender a responder. ¿Se pierde la bendición si no se diezma? ¿Debemos diezmar porque lo hizo Abraham? Ese es el argumento que algunos utilizan. Pero veamos mejor la Escritura. ¿Cuál es la verdad detrás de esta doctrina, hermano, del manejo del dinero? ¿Por qué hay tantas desviaciones? Porque recuérdese, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y vamos a conocer a la luz de la Escritura cuál es el método autorizado por Dios para sostener a sus siervos, para sostener su obra, sus misiones y para ayudar a los hermanos. Lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos enseña en Filipenses capítulo 1, verso 9. Mire cómo dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero. ¿Pero por qué? A fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Es decir, que no podemos tener nosotros pureza y ser irreprensibles y estar listos para la venida del Señor, a menos que nos llenemos de conocimiento verdadero. Por eso es que estos temas son importantes. Porque no es que a mí me parece, es que yo lo hago con amor, es que cada quien... No, tenemos que aprender algo. El caldo de cultivo para los grandes abusos doctrinales es la ignorancia. Mi pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. Pero cuando uno conoce la verdad lo hace libre. La verdad del Evangelio no es un asunto de interpretación personal, como lo vamos a ver. Es un asunto que la Escritura lo enseña con claridad y contundencia. Necesitamos llenarnos de conocimiento verdadero para poder escoger qué es lo mejor y para poder ser puros y irreprensibles para el día de Cristo. También la Escritura nos dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia, oiga bien, procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, un obrero aprobado. Pero ¿cómo puede ser un obrero aprobado? Que maneja con precisión la palabra de verdad. Si no aprendemos a manejar con precisión la palabra de verdad, no vamos a poder ser obreros de Dios. Vamos a poder ser obreros delante de los hombres. Podemos ponernos un título, podemos afamarnos o que nos afamen los hombres. Pero lo que importa no es lo que los hombres dicen, ni lo que yo digo, ni lo que usted dice, sino lo que dice el Señor. Y para que nosotros seamos obreros aprobados, necesitamos manejar con precisión la palabra de verdad. Vamos a entrar viendo lo que le decía hace un momento de que la Escritura no es un asunto de interpretación personal. Eso usted lo puede leer en 2 de Pedro capítulo 1, verso 19. Tenemos que velar porque tenemos la palabra profética más seguro. No es un asunto de interpretación personal. Perdone que me tome estos minutos porque es importante hacerle ver que necesitamos llenarnos de conocimiento verdadero para ser puros e irreprensibles, que necesitamos conocer la verdad,
que necesitamos manejarla con precisión. Y también que nos dice la Escritura que debemos ver a la palabra profética más segura, porque las profecías no son asuntos de interpretación personal. Usted lo va a poder comprobar. Y Mateo 7:13 es un verso que es bien importante que reflexionemos. ¿Sabe por qué? Porque dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Mire, la senda que lleva a la perdición es la amplia, es más fácil andar por ahí. ¿Por qué? Porque no requiere estudio, no requiere discipulado, no requiere que comprobemos, simplemente que confiemos en los hombres que lo que nos están diciendo o que lo que estamos diciéndole, en este caso yo a usted, es la verdad, pero necesita comprobarlo, porque si no podemos ir por la puerta ancha y perdernos, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Y mire que después de que dice eso, la Escritura nos dice, cuidaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, es el famoso versículo. Pero mire, antes de decir que por sus frutos los conoceréis, nos dice, cuídense de los falsos. Y antes de cuidarse de los falsos, dicen, acuérdense, la senda estrecha es la que lleva a la vida. La senda amplia, la puerta ancha, esa lleva a la perdición. Con facilidad lo pueden engañar los falsos. ¿Por qué? Porque no nos tomamos el consejo bíblico de llenarnos de conocimiento verdadero y de manejar con precisión la palabra de verdad. Pero eso es lo que quiero que aprendamos. Entonces, la primera parte, vamos a hablar de dos fundamentos, de dos cosas que son elementales conocer para poder entender todo el manejo del dinero. Uno es las dispensaciones. Dios ha tratado con el hombre en diferentes periodos de tiempo. Está la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, está la ley, la gracia y el milenio. La inocencia desde que el hombre pone a Adán, desde que Dios pone a Adán en el huerto y él peca. La conciencia desde que el hombre cae hasta el diluvio. El gobierno humano desde el diluvio hasta la torre de Babel. La promesa desde que Dios llama a Abraham hasta que el pueblo es llevado cautivo a Egipto. Después viene la ley, que es desde que salen de Egipto hasta que viene nuestro Señor Jesucristo y muere en la cruz. Y ahí empieza el período de la gracia, que va a terminar en la gran tribulación. Y después va a empezar el milenio, que el milenio es la última dispensación. Al final sueltan al diablo en el milenio, cuando lo agarran antes, después de la tribulación, y viene la nueva eternidad. Eso lo vamos a estudiar en otro curso, porque es bien importante conocerlo. Pero quiero que lo sepa, ¿por qué? Porque si nosotros no entendemos eso, no nos vamos a dar cuenta de que hay instrucciones que varían de una dispensación a otra. Al hombre le dieron una esposa en el huerto, pero Abraham, Isaac, Jacob y muchos más tuvieron muchas mujeres. David, Salomón. ¿Y por qué no los enjuiciaron por eso? Porque era una dispensación diferente. Pero cuando estamos ya en la dispensación ahora de la gracia, el apóstol Pablo, que es el perito arquitecto de la iglesia, que es el apóstol que le dieron la dispensación de la gracia, él nos dice, ustedes hombres van a tener una sola mujer, mujeres ustedes van a tener un solo marido. Entonces uno tiene que notar la diferencia. No quiero que se desespere, yo quiero hablarle del tema, pero es importante entender estos fundamentos. Mire otro detalle. Al hombre en el huerto le dicen que puede comer de los frutos nada más. Pero cuando cae, ya en la conciencia le dicen que puede comer de cualquier carne, solo que no coma su sangre. Pero después le dicen en la ley que puede comer carne, pero no de todos los animales porque algunos son inmundos. Pero en la gracia que nos dice el apóstol Pablo, si lo llevan a comer, de la carne que les pongan, de esa coman, den gracia que es santificado por la oración y listo. ¿Ve cómo varían las instrucciones? Y así hay muchas instrucciones que varían. Y si alguna va a pasar a otra dispensación, va a ser clarificada en la Escritura, va a ser evidente. No es una cosa de que, es que a mí me parece. No es así, hermano, es bien importante. Hemos estado dando un curso sobre la gracia, donde estamos explicando con detalle eso. Pero, volviendo aquí al tema, entonces el primer fundamento que debemos de conocer es las dispensaciones. Ahora el segundo fundamento, que es también bien importante, Israel no es la iglesia. Escuchaba yo a un predicador que decía que ahora somos los judíos gentiles. Yo no sé de dónde se inventan tanta tontera, hermano. Es una cosa impresionante. Que ahora leía que otro decía que somos Judá, que somos los judíos y que ellos son las otras tribus. Hermano, la iglesia no tiene nada que ver con Israel. No, Israel es en lo literal el pueblo del Señor. Tiene su origen en Abraham. Es formado en las dispensaciones de la promesa y la ley.
Para eso es que llaman a Abraham, para formar un pueblo. Abraham siempre está conectado con Israel, por eso ellos llaman el Padre Abraham. Las bendiciones de ellos son terrenales. El reino para ellos es terrenal. El evangelio que les predicaron, eso lo vamos a ampliar en nuevas enseñanzas, es el evangelio del reino. Pero cuando usted escucha al apóstol Pablo, que es a quien le dieron la dispensación de la gracia, entonces él habla del evangelio de la gracia. Eso es bien importante. Como no le enseñan esas cosas a la iglesia pasa confundida sin conocer la verdad. ¿Por qué? Porque en río revuelto ganancia de pescadores, y ahí es donde la raíz de todos los males se evidencia, que es el amor al dinero. Mire, Israel tiene un destino terrenal, ellos van a permanecer aquí en la tierra. Ellos son el pueblo del Señor, son una nación de 12 tribus, una nación. Y ahí a ellos fueron establecidos los 12 apóstoles del Cordero, 12 nada más del Cordero, ¿verdad? Pero la iglesia no, la iglesia tiene un origen en Cristo. Nuestro padre no es Abraham, nuestro padre es Dios. Hermano, y no dice que Abraham, que somos hijos de la fe. En el simbolismo de, como dice Hebreos 10, el antiguo pacto es una sombra de los bienes venideros. Abraham podríamos usarlo como figura de Dios Padre, Isaac como figura de Dios Hijo, la esposa de Isaac como la iglesia, el siervo Elías como el Espíritu Santo. Es decir, tenemos muchas aplicaciones e historias que sacar, pero son figuras, son sombras, no son literales. Usted y yo no somos hijos de Abraham, literalmente. Nosotros somos hijos de Dios, por eso somos Abba Padre. A todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hecho hijo de Dios. Eso es importante que lo entiendan. Entonces la iglesia tiene un origen en Cristo. Es formada en la dispensación de la gracia, no en la promesa y la ley como Israel. Las bendiciones de la iglesia son celestiales. El reino que le han prometido a la iglesia es el reino de los cielos, y el evangelio, como le decía, es el evangelio de la gracia. Y la iglesia no es el pueblo del Señor. Óigame lo que le voy a decir. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es una nueva creación que la forman judíos y gentiles. Eso no importa quién la forma. Dice gente de toda lengua, tribu y nación. De toda nación, no dice de una nación. Los judíos sí, son de una nación. Y los apóstoles del Espíritu, o los ministerios del Espíritu, son 5. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. A ellos solo vemos que habían apóstoles. Los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque sin esos dos fundamentos, entonces, no vamos a poder manejar con precisión la palabra de verdad. Ahora sí vamos a entrar al tema. Primer punto, el Señor vino a las ovejas perdidas de Israel. Mire cómo dice Mateo 15:24. Y respondiendo él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque debemos de enmarcarnos en qué dispensación vino el Señor. Dice Mateo 5:17, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No, yo no he venido a abolir sino para cumplir. ¿Qué vino el Señor? A cumplir la ley. ¿A qué pueblo vino el Señor? No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Y mire cómo dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. No perdamos de vista eso. El Señor nació en la dispensación de la ley para liberar a los que estábamos cautivos en la ley. En el curso que hemos estado dando sobre la ley y sobre la gracia, explicamos con claridad cómo la muerte del Señor hizo posible que apareciera la dispensación de la gracia, que recibiéramos la gracia de Dios, la vida de Dios, y empezara la dispensación donde el Espíritu Santo mora dentro del creyente. Esa es la dispensación donde la iglesia está siendo formada. Amén. Entonces, necesitamos saber que con la muerte del Señor, ahora somos justificados por la fe en Él. Antes, en la ley, era por obras, pero en la gracia no es por obras, es por la obra. Eso lo dice la Escritura. Antes solo se podía justificar por cumplir las obras. ¿Quién pudo? No hay justo ni aun uno. Eso era la ley. Pero en la gracia dice la Escritura, en Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Note, pero ahora, aparte de la ley. Antes sí se podía justificar por la ley. ¿Quién pudo? Solo el Señor Jesús. Pero al morir por nosotros, el justo por los injustos, nos dio acceso a que recibiéramos su gracia. Sin merecerlo, el justo murió por los injustos para que los injustos, los pecadores, fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué le parece esa maravilla?
Es importante, le invito a que vea los cursos que estamos dando sobre la gracia para que su vida sea transformada. Y entender este tema y todo lo demás le va a ser más fácil cuando uno entiende qué es la gracia del Señor. Ahora la justificación solo se alcanza por medio de la obra del Señor, no por las obras. ¿Qué nos queda a nosotros? Solo creer. Mire cómo dice Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obra. Oiga bien, la gracia no tiene nada que ver con las obras. Ya hablamos en el curso allá de que no es por obras, sino para obras. Claro, la gracia hace obras, pero no para justificarte, sino las obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo andemos. Pero mire cómo dice Romanos 11:6. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Es decir, si usted quiere meter obra para justificarse, entonces ya deja de estar en la gracia. Y si es por obra, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es gracia. Note ahí, está claro. O es la obra o son las obras. Si es la obra, es la gracia. ¿Cuál obra, hermano? La del Señor Jesús. Pero si no quiere la obra del Señor, entonces ya no es gracia porque es por sus obras. Eso es importante entenderlo. El Señor vino en la dispensación de la ley a cumplirla, pero Él con su muerte nos dio acceso a nosotros ahora a vivir en la dispensación de la gracia. Romanos 7 dice que se nos hizo morir a la ley. ¿Para qué? Para que seamos de otro, del que resucitó es el Señor que está ahora, que nos dio acceso a la vida de la gracia, a la dispensación de la gracia. Amén. Entonces, ahora vamos a entrar ya al tema después de estos fundamentos y después de esta introducción. Hechos capítulo 15, verso 1. ¿Sabe qué pasó ahí? Se acababan de convertir los cristianos, los creyentes, ¿verdad? Gentiles también, y hubo un gran problema. Los judíos, que eran los primeros cristianos, igual que ahora muchos que no entienden, discutieron con el apóstol Pablo y con Bernabé. Mire cómo dice, Hechos 15:1. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos. Mire, hay gente enseñando a los hermanos. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no van a ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos. Tuvieron debate. Defendieron la fe que una vez para siempre fue dada a los santos, como dice Judas. Contendamos ardientemente por ella. Pero cuando la gente no conoce cuáles han sido las instrucciones, rapidito muchos habían caído engañados seguramente por esos maestros. Pero viene el apóstol Pablo y Bernabé y tuvieron gran debate con ellos. Y entonces, ¿qué determinaron? Ir con ellos y subir a Jerusalén a tratar el asunto con los apóstoles y con los ancianos para ver en qué se quedaban. ¿Por qué les menciono este texto, hermano? Porque esa gente quería que ellos cumplieran el rito de la circuncisión. ¿Pero por qué es importante esto? Porque el Señor Jesús lo dijo en Juan 7:22. Por eso Moisés os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, oiga bien, sino porque es de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. ¿A quién le dieron la circuncisión como señal del pacto, hermano? ¿Se la dieron a Moisés? No, se la dieron a Abraham. Pero mire, de Abraham esa instrucción de circuncidarlo pasó a la ley. Eso es bien importante que lo tenga. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que lo mismo pasó con el diezmo. Lo hizo Abraham y también pasó a la ley. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que cumplirlo, porque eso era lo que querían ellos, esa era la confusión. Pero sigamos leyendo. Hechos 15:10. Miren las instrucciones apostólicas. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos? Note bien, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos lo son. Entonces, ¿qué querían ponerle a los nuevos discípulos? Un yugo. ¿Cuál yugo? El yugo de la ley. Pero mire cómo dice el verso 28. Pero pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, dicen los apóstoles y los ancianos, no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales. Aquí le voy a mencionar un detalle. Mire, allá les querían poner un yugo y aquí amplía Pablo, o mejor dicho el apóstol Jacobo, creo que estaba hablando ahí. Pero nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que esta. ¿Qué les querían poner? Un yugo y una gran carga. Pero dijo, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo, no les vamos a poner mayor carga que estas cosas esenciales. ¿Cuáles cosas? Que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Y si guardáis tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. Estas son las únicas cosas, hermano, que pasaron de las otras dispensaciones a la gracia. Que no se coma
estrangulado, ni sacrificado a los ídolos, ni sangre, ni participar de fornicación. Pero recuérdese, un yugo les querían poner, dice en el verso 10, y en el verso 28 dice que les querían poner una gran carga. ¿Por qué es importante? Por lo que le voy a decir en el verso 24. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, es decir, algunos que enseñaban, se recuerdan, algunos que enseñaban a los hermanos, así hay ahora ministros enseñándole a los hermanos, ¿qué cosas? Mire cómo dice aquí, a quienes no autorizamos y os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. Mire qué hace, hermano, querer imponerle un yugo que no es para la iglesia, ponerle una carga que no es para la iglesia, trae perturbación del alma. Cuando nosotros queremos transmitirle a la iglesia esas cosas, estamos perturbando el alma de los hermanos, pero no es así. Por eso le pareció bien al Espíritu Santo y a los apóstoles y a los ancianos de ese tiempo. Las cosas esenciales son las únicas que fueron pasadas de las antiguas dispensaciones a la iglesia. Eso es bien importante entenderlo. Pero cuando venimos a Cristo nos quitan el yugo de la ley. Mire cómo dijo el Señor. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. ¿Se recuerda que decían allá? Un yugo que era una gran carga. Y dice, y tomad mi yugo sobre vosotros. No tomen el otro yugo ni la otra carga. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 28 al 30. Entonces, ¿nota la diferencia? ¿Quiénes están perturbando el alma de los hermanos? Los que les quieren poner un yugo que cumplan cosas que vienen de los padres, como la circuncisión, o como el diezmo que pasa de los padres, pasa de Abraham y pasa a la ley. Y entonces dicen, no, pero como lo hizo Abraham, pero sí también Abraham se circuncidó. A él le dieron y eso pasó a la ley, igual que los diezmos pasaron a la ley. Pero no por eso ese yugo y esa carga la va a llevar la iglesia, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió por nosotros todas las obligaciones que venían antes. Ahora solo nos queda creer en Él. Entonces, usted decide qué yugo quiere. Pero si quiere que le perturben el alma, como dice Hechos 25, Hechos 15, 24, entonces usted va a estar, hermano, pero es que tengo que diezmar porque si no, a saber qué va a pasar, si no el devorador. Ya vamos a entrar a los argumentos para que vea usted que no tiene ningún fundamento a la luz de la Escritura. Pero es importante que meditemos en Hechos 15. Querían ponerle un yugo, una carga que nada tiene que ver, hermano, solo perturba el alma. Pero el Señor viene, ¿están cargados, están cansados? Yo les voy a dar mi yugo y mi carga, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y entonces van a hallar descanso para su alma. ¿Quieres encontrar descanso? Solo en la gracia está el descanso de uno. ¿Por qué? Porque no es por obras para que nadie se gloríe, es por la obra para que solo nos gloriemos en el Señor Jesús. Entonces ahora vamos a entrar ya a los argumentos. Primer argumento, debemos diezmar porque Abraham lo hizo. Génesis 14, 17, 20, usted ve cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, que es un sacerdocio eterno, que ya lo vamos a abordar ese punto. Pero en Hechos 15 ya vimos que querían que se circuncidaran y también a Abraham le dieron la circuncisión. Entonces, el hecho que Abraham lo haya hecho no quiere decir que nosotros lo tenemos que hacer. Ya hablamos de Juan 7:22, que el Señor les dijo, ustedes circuncidan no porque Moisés se los dio, sino porque viene de los padres. Es decir, Moisés lo recibió de Dios porque pasó de los padres, de Abraham, que fue el primero con el que Dios hizo el pacto de la circuncisión. Entonces, eso es importante entenderlo. Pero, hermanos, ya vimos nosotros que ese no es un principio para que nosotros lo utilicemos. Dicen, es que es un principio de riqueza. Génesis 13 nos dice que Abraham ya era rico, hermano, en ganado, en plata, en oro. Si no podía contenerlos a él ni a Lot, hermano, por tanta riqueza que tenían. Entonces, Abraham no se enriqueció por dar el diezmo. No, hermano. Aparte es bien claro que no diezmó de su dinero, ni tan siquiera del fruto de sus animales. Lo que diezmó él fue del botín. Venía de una guerra y él diezmó del 10% del botín. Y tampoco la Escritura nos dice que lo haya hecho antes de eso o después. Podemos especular lo que queramos, pero vayamos a lo que dice la Escritura. No dice que Abraham haya diezmado antes, ni dice que lo haya vuelto a hacer. Entonces, ese es el primer argumento. ¿Debemos diezmar porque Abraham lo hizo? No. ¿Por qué? Porque Abraham no estableció ningún principio. Eso pasó a la ley, como la circuncisión pasó a la ley, pero en Hechos 15 nos dijeron, no tenemos nada que ver con esas cargas. Le pareció bien al Espíritu Santo y a los apóstoles del Espíritu y a los ancianos que estaban ahí establecer las cosas que son esenciales para usted y para mí. Entonces ese argumento, hermano, es bien débil. Mire, usted puede buscarlo. Isaac no registra en la Biblia que lo haya hecho. Jacob solo lo ofreció. Dijo, si me bendices, si me guardas, si me traes aquí, yo te voy a dar el diezmo. No registra que lo haya hecho, hermano. Jacob ahí era Jacob, no era Israel, era un hombre sin vergüenza.
hermano, un hombre que, vindero, como decimos, un hombre que quería siempre ganarse con su fuerza lo que Dios le quería dar. Lo escogieron desde antes de nacer para ser primogénito y él la obtuvo con astucia. Eso no es así. Entonces, ni vemos que lo haya hecho Isaac, ni vemos que lo haya hecho Jacob, solo lo ofreció. Entonces, si hubiese sido algo que Abraham les hubiera enseñado y que era un principio eterno, no lo hubiéramos visto en Isaac y en Jacob. Eso no es así, hermano. Argumento número 2. Debemos diezmar a un pastor porque es como Melquisedec. Hebreos 6:20 nos dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Así es, hermano, eso es verdad. El Señor Jesús es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. ¿Y la iglesia qué es? Es el cuerpo sacerdotal del orden de Melquisedec. ¿Se recuerda que dice 1 Pedro 2:9 que somos real sacerdocio? ¿De cuál sacerdocio? Pues del de Melquisedec. Ahora le pregunto, ¿quién es un sacerdote? ¿El pastor es sacerdote? Sí. ¿El anciano es sacerdote? Sí. ¿Usted es sacerdote? Sí. ¿Yo soy sacerdote? Sí. Entonces, ¿a quién le daríamos el diezmo? Porque ya fue el sacerdote de Melquisedec que lo recibió. Nota que no tiene sentido decir que hay que dárselo a un pastor. Eso no lo va a encontrar en la Escritura. No, hermano, dicen algunos, pero es que el pastor nos da pan, vino y bendición. Error, hermano. Nosotros los ministros no damos pan, vino y bendición. El que da el pan, el vino y la bendición es Dios. Los ministros lo compartimos, lo repartimos si usted quiere. Pero el pan del cielo, dijo el Señor, no fue Moisés que les dio el pan, el maná. Fue mi Padre que les dio el verdadero pan del cielo, que es el Hijo. Y el vino, ¿quién es el vino celestial? Es el Espíritu. Entonces, el Padre nos da al Hijo y a su Espíritu para que vengan a nosotros. Y esas son las bendiciones más maravillosas que un cristiano puede entender. Por el Hijo conocemos a Dios, porque nos hacemos uno con Dios. Y por el Espíritu entendemos a Dios, dice en 1 Corintios 2. Y se recuerda que decía en el Antiguo Testamento que no se gloría el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fortaleza. Que se gloríe en esto el hombre, en que me conoce por el Señor Jesús y me entiende por el Espíritu. Son las bendiciones más maravillosas que nos han dado. Y no la da un pastor, no la da un ministro, no la da un hombre, la da Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Participamos del Evangelio compartiendo estas verdades. Yo no le doy pan a usted, ningún hombre le da pan a usted. Usted lo que recibe es el pan que viene del cielo y nosotros lo compartimos, así como usted lo comparte. Si no, entonces yo diría, hermano, venga, le voy a aplicar la Santa Cena, tenga pan, vino y lo bendigo, déme los diezmos. No, hermano, eso no tiene ningún fundamento en la Escritura, decir que debemos diezmar a un pastor porque él es como Melquisedec. Ya se lo expliqué y lo puede ver usted la cita. Veamos el siguiente argumento. Tenemos que hacer las obras de Abraham porque somos hijos de Abraham. Ya explicamos que eso se aplica literalmente a Israel. Espiritualmente podemos decir que es un ejemplo a Abraham porque él simboliza al Padre. Pero Abraham es el padre de la fe. Si la Escritura declara que Jesucristo es el autor y el consumador de la fe, entonces el verdadero padre de la fe es nuestro Señor Jesús. Pero mire, si entendiéramos eso, digamos que tenemos que hacer las obras de Abraham. Entonces mire cómo dice Génesis 26:5. Porque Abraham me obedeció, guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces usted quiere hacer las obras de Abraham como le han enseñado, que no es así, pero como le han enseñado. Entonces guarde las ordenanzas, los mandamientos, los estatutos y las leyes del Señor. Entonces circuncídese, entonces guarde el sábado, entonces haga todas las cosas que le dijeron a Abraham, que pasaron después al pueblo de Israel en la forma de la ley. No, hermano, no tenemos que hacer las obras de Abraham literales. Es un simbolismo para nosotros, dice Hebreos 10:1, que la ley solo tiene la sombra de los bienes venideros. Eso es importante que lo entendamos. Tendríamos, ya como le dije, tendríamos que también ofrecer en el altar a nuestros hijos. ¿Verdad que eso es espiritual? No es literal, hermano. Pero si aún hiciéramos todo esto, si aún alguno dijera, hermano, mire, yo voy a guardar la ordenanza del Señor, los mandamientos, los estatutos, las leyes, como era la ley, entonces, como vimos en Hechos 15, todavía estaría la pregunta. Dice la Escritura que los cristianos debemos de diezmar a un pastor en todos los meses del 10% de los ingresos. No va a encontrar esa respuesta, hermano, más que inventada y de interpretación personal tal vez. Pero eso no dice la Escritura, eso no tiene, hermano, no lo dice en ningún lugar que los cristianos tenemos que dar un diezmo a un pastor en una iglesia del 10%, no. Y ya vamos a hablar de las ofrendas, porque sí, las ofrendas tienen que ser generosas, pero voluntarias. Pero el diezmo es algo que nada tiene que ver con la iglesia. Pero muchos, aprovechándose de la ignorancia de la gente, han establecido eso como doctrina de hombre.
y han metido a la gente perturbándoles el alma, como leímos en Hechos 15. ¿Y cómo está la gente? Con el gran miedo de llevar sus diezmos, porque si no viene el devorador, porque si no, no hay bendiciones, porque si no, etcétera, cualquier cantidad de cosas que no son bíblicas, que no son para la iglesia. Veamos el siguiente argumento. Ya dijimos que el diezmo solo fue ley durante la ley. Mire, antes de la ley Abraham diezmó una vez, pero no de su trabajo. Antes de la ley Isaac no diezmó. Antes de la ley Jacob solo lo ofreció. Después, durante la ley, el pueblo de Israel lo dio en especies también, no fue en dinero. En unas excepciones se les permitía llevarlo en dinero. Pero en la gracia, la iglesia nunca lo hizo. Usted no va a encontrar un ejemplo en el libro de los Hechos que narra 40 años de la iglesia primitiva. No va a encontrar una instrucción en las epístolas para decir que la iglesia lo tenga que hacer. No lo va a encontrar. Mira, este es el resumen de las dispensaciones que vamos a estudiar después en unos estudios prontos que vamos a desarrollar, primero Dios. Pero mire lo que le quiero enseñar aquí con respecto a la dispensación 4 de la promesa y la ley, cómo está conectada con Israel. En la promesa Dios lo llamó a habitar en Canaán, pero cuando hubo necesidad falló él y habitó en Egipto. Y por eso le profetizaron a Abraham que su pueblo, su descendencia, iba a ser esclavo en Egipto. En la ley les dijeron que guardaran la ley, fallaron porque la quebrantaron. Y entonces, ¿cuál fue el juicio? Fueron esparcidos. Pero en la gracia solo se nos dice que debemos de creer. Pero a los que no creen, sino que quieren hacer obras para justificarse, a eso sí, de la gracia han caído, dice en Gálatas. Ya vamos a llegar a eso. Entonces ya vimos los primeros argumentos. Ahora otro argumento más. En la epístola de los Hebreos se menciona que aquí hay hombres mortales que reciben el diezmo. Ah, hermano, hay que leerlo, Hebreos 7:8. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero ahí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Está hablando de Melquisedec, está ahí citando Génesis 14. Pero si seguimos leyendo, hermano, 3 versículos atrás dice quiénes son esos hombres mortales. Hebreos 7:5. Y en verdad, los de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote, ellos, mire, los hijos de Leví, ellos tienen el mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. ¿Ya lo notó? Entonces, ¿quiénes son los autorizados, los hombres que menciona el libro de Hebreos, para recibir los diezmos? Los levitas. Ahora están diciendo que son Judá, la iglesia, que son judíos gentiles. Cualquier rato va a aparecer alguna tontera diciendo que ahora los pastores son los nuevos levitas, y como son los nuevos levitas, son los autorizados para recibir el diezmo. Hermanos, son interpretaciones personales. Eso no dice la escritura, hermano. ¿Por qué habían hombres mortales en Hebreos 7 todavía? Porque no habían destruido el templo. El templo lo destruyeron en el año 70 y hasta el día de hoy no están autorizados los judíos para recibir el diezmo. Imagínense, y se lo quieren poner a la iglesia a la manera de Abraham. Eso no es así, hermano. Tenemos nosotros que conocer la verdad para ser libres de las doctrinas de los hombres. Argumento 5, estos son para los que no conocen las dispensaciones. Por eso explicamos que el Señor Jesús vino en la dispensación de la ley a cumplir la ley. Mira, algunos dicen, Jesús dijo que no lo dejaran de hacer. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo, mira cómo lo pagaban, de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. ¿De qué estaba hablándoles el Señor? De los preceptos de la ley. La justicia, la misericordia y la fidelidad. Estos debían haber hecho sin descuidar aquellos. ¿Cuáles aquellos? Los otros preceptos de la ley de diezmar. Como él vino en la ley, les está hablando a los fariseos que están en la ley, entonces les dice que ellos diezman, sí, están cumpliendo la ley, pero se olvidaron de lo más importante, eran infieles a pesar de que diezmaban. Entonces ya lo explicamos que Jesús vino en la dispensación de la ley a cumplir la ley y vino a las ovejas perdidas de la ley. Por eso les dice, habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. ¿Verdad? Eso es importante recordarlo. Ahora vamos a ver las manipulaciones, que ya vimos los argumentos, hermanos. No hay ningún argumento válido de los que están dando y de los que usted va a escuchar. Eso no tiene ninguna validez, usted lo puede comprobar con su Biblia. Manipulación número 1. El diezmo es un principio universal de riqueza. Ya vimos que Abraham era rico y al contrario el Señor nos manda a nosotros que no pongamos la mirada en los tesoros de la tierra. Nos dice 1 Timoteo 6:9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Y era lo que leíamos, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Nota,
Cuando hay codicia, cuando hay una ceguera por el dinero, se empiezan a inventar, a interpretar, a hacer interpretaciones personales, a poner yugos a los hermanos, a esclavizar a los hermanos. Y por eso la iglesia está como está, que no es un reflejo de la iglesia del principio. El diezmo no es un principio universal de riqueza. Abraham ya era rico. El Señor nos dice que no nos enfoquemos en los tesoros de la tierra, que de las añadiduras Él se va a encargar. La Biblia sí nos habla de tener abundancia, sí, lo vamos a ver, para suplir las necesidades de nuestros hermanos necesitados, para mantener a los ministros, sí, pero esas son ofrendas voluntarias. Segunda manipulación. El diezmo abre las ventanas de los cielos y reprende al devorador. Pero si eso es en la ley, hermano, y esa es la nación judía, leámoslo. Malaquías capítulo 3, verso 8. ¿Robaré el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Mira, hermano, se roba el Señor. Con maldición estáis malditos porque vosotros, lea bien, porque vosotros la nación entera me estáis robando. No dice las naciones, lea conmigo. La nación entera le está hablando a los judíos, hermano. Por eso le expliqué antes que la iglesia es de gente de toda lengua, tribu y nación. En Cristo, hermano, no tenemos las ventanas abiertas nada más. Fíjense que ya les decía el Señor, si ustedes no me cumplen con eso, ni las ventanas les voy a abrir. Pero a nosotros nos dicen, Hebreos 10, 19, entonces, hermano, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, dice, por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, es decir, por medio del velo, es decir, su carne. Hermano, usted y yo tenemos acceso al lugar santísimo. A ellos, una ventanita si cumplían las obras. ¿Ve la maravilla de la gracia? Que tenemos acceso al lugar santísimo. El camino abierto, la puerta abierta, las ventanas abiertas. Y nos quieren ofrecer que nos abran las ventanas con el diezmo. Hermano, es una manipulación. Veamos la siguiente manipulación. No hay maldición, pero tampoco hay bendición. Hermanos, la Biblia dice en Colosenses 2:14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Todo lo de la ley, todas esas maldiciones, dice, las ha quitado en medio clavándolas en la cruz. Pero ¿qué nos dice, hermano? Si eso está bien, ya nos quitaron las maldiciones. Pero leamos, hermano, por eso es que tenemos que ser gente del libro. Gente que nosotros no nos interesa si es el apóstol Pablo que nos enseña, si es el apóstol Pedro. ¿Lo dice la Escritura? Seamos como los bereanos, comprobemos que es así lo que nos dicen. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición. Nos ha bendecido, no dice que nos va a bendecir, no dice que lo va a hacer por obra, no, ya dijimos, no es por obra, fue por la obra del Señor. Si ya nos dio a su Hijo amado, ¿cómo no nos va a dar con Él? Todas las cosas. Todo es nuestro, hermano. Entonces, toda bendición nos la han dado en los lugares celestiales en Cristo. Entiéndalo, hermano. Es una manipulación que le digan, mire, si usted no diezma, bueno, ya no hay maldición, pero no hay bendición. Hermano, mire, hay unos que están en un extremo. Si no da, hay maldición. Y hay otros que están tibios y dicen, bueno, si no da, no hay maldición, pero no hay bendición. Nada que ver. La gracia es por la obra del Señor. No tenemos nada que ver con ese yugo ni con esas cargas. Veamos la siguiente manipulación. Lo hago por amor. Hermano, cualquier doctrina fundamentada en los hombres no es doctrina apostólica autorizada por la Biblia. Y el Señor dijo en Mateo 15:7, hipócrita, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando, mire por qué rinden culto vano muchos, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Esto es bien tremendo. Si usted quiere hacer como los hombres dicen, pero no como Dios dice, hermanos, eso no tiene nada que ver con la salvación. Momentito, esto es bien importante. Lo dice la Escritura, Gálatas 5:4. De Cristo os habéis separado vosotros, que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. ¿Quiere justificar una bendición por una obra? ¿Por el diezmo? ¿Por una ofrenda? Que la ofrenda sí está autorizada, pero no es para que recibamos bendición, sino para que sea glorificado el Señor, porque Él nos ha bendecido con toda bendición. Si usted quiere justificarse, dice Gálatas 5:4, usted entonces no le basta la obra de Cristo. Por eso Pablo decía, yo no quiero ser hallado en mi justicia. Gálatas 3, los que han estado estudiando conmigo el libro de Gálatas y estudiando la gracia, saben, hermano, que es claro esto. Cuando nosotros estamos en la gracia, no queremos, dice Pablo, ser hallados en nuestra justicia, sino en la justicia que procede por la fe del Señor Jesús. Pero si usted quiere por su justicia, pensar que lo hace por amor y es un concepto humano, una doctrina humana, usted está haciendo un culto vano y está en gran riesgo ¿de qué? De caerse de la gracia porque no la está conociendo, la está rechazando.
Eso es bien peligroso. Veamos la siguiente manipulación. Ahí está, la escuché, hermano, que no lo puedo creer. Por eso la puse aquí. Si no diezma, se queda la gran tribulación. Algunos dicen que si el diezmo es la forma de mostrar la fidelidad. Ya vimos, hermano, en la raíz de todos los males. Usted lo puede ver con claridad. En Mateo 23 se recuerda que el Señor les reclamó a ellos, aunque era la ley. Mire, estamos volviendo ya al punto de la ley. Les dijo, miren, ustedes diezman, pero son infieles, injustos y misericordias. Ni en la ley era una garantía diezmar, decir que eran fieles, ni en la ley. Cuanto menos en la gracia, que no tenemos nada que ver con esas cargas y con esos argumentos que nos están queriendo poner. Nada de eso, hermano. Ahora vamos a entrar a la parte final del tema. Ya vimos que por donde le quieran explicar, hermano, no hay fundamento bíblico ni instrucción bíblica para que diga que la ley o para que diga que la iglesia tiene que diezmar del 10% de sus ingresos mensuales a un pastor y que si no lo hace es maldición o que si lo deja de hacer no hay bendición. Eso no es para la iglesia de ningún punto. Pero lo que sí es para la iglesia, le voy a enseñar, es el manejo de las ofrendas. ¿Qué es eso? Dice Hechos 4:32. Veamos a los ejemplos de la Biblia, porque ejemplos de las ofrendas sí hay, instrucciones de las ofrendas sí hay, pero para la iglesia no hay ejemplos de los diezmos ni hay instrucciones de los diezmos. Dice Hechos 4:32. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Mire, había gracia, entonces no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía cada uno según su necesidad. Mira, la iglesia al principio vivía en la gracia. Los hermanos daban ofrendas generosas. Se ayudaba a todos los necesitados. Mire, no quedaban necesitados en la congregación local. Qué maravilla, hermano. Las ofrendas, ¿para qué son? Para ayudar a los hermanos necesitados. De eso sí nos habla el cristianismo, el evangelio, la dispensación de la gracia, la iglesia. De eso sí habla 1 Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene, oiga, viene de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijo, amemos de palabra, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo se ayuda? Con bienes de este mundo. El amor nos hace ayudar a nuestros hermanos. Eso hacía la iglesia al principio, ese fue el ejemplo que nos dio. Dice, con los bienes de este mundo. No dice lleve el dinero a su pastor, dice a su hermano. Claro, su pastor puede ser su hermano, pero está hablando de en general, a todos los hermanos necesitados. El amor y la gracia es compartir con los hermanos. Mire cómo dice el apóstol Pablo, que es el que nosotros creemos que escribió la epístola a los Hebreos, Hebreos 10:24. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, y no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros mucho más al ver que aquel día se acerca. Pero ¿para qué le dicen que se congreguen? Para que sirva, pero en el fondo no, hermano, es para pasar la alfolía cada rato, para estarle sacando el dinero. Pero aquí dice que uno se congrega para estimularse al amor y a las buenas obras. Esa es una cosa maravillosa, congregarse. ¿Por qué? Porque nos estimulamos a ayudar con los hermanos o que nos ayuden a las buenas obras. Recuérdese, el cristianismo es mostrar el amor. ¿Pero cómo? Con los bienes de este mundo, compartiendo, como hacía la iglesia del principio. Ese fue el ejemplo de la iglesia apostólica. Mire cuando se reunió el apóstol Pablo con los otros apóstoles del Cordero, con Pedro, Juan y Jacobo, dice, Gálatas 2:10, solo que nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que estaba también deseoso de hacer. Mire el énfasis, ayuda a los pobres, el amor y las buenas obras entre los hermanos. Por eso es que no había ningún necesitado. Sigamos leyendo. Dice como dice Hebreos 13:15, mire cómo dice, por tanto ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Se recuerda en 1 Pedro 2:9? Hablaba de que somos real sacerdocio. Pero 4 versos anteriores, mire cómo dice, también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Hermanos, sí, somos sacerdotes del orden de Melquisedec, amén. Para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales? Hebreos 13, alabar a Dios, fruto del labio. Dice hacer el bien y la ayuda mutua. Otra vez ve el énfasis en que la Escritura hace de ayudar a los hermanos necesitados, de hacer obras de bien. ¿Qué le dicen ahora?
No, es que ese es humanismo. Y esa es una excusa para que en medio de sus congregaciones se estén enriqueciendo un poquito, un grupito, y que la mayoría esté en grandes necesidades. Ese no es el evangelio de la gracia. Ese no es el ejemplo apostólico. Esas no son las instrucciones para la iglesia, hermano. Sigamos. Mire, las iglesias no solo son para ayudar a las personas de la localidad. Dice en Corintios 16:1, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced también vosotros como les instruía las iglesias de Galacia, que el primer día de cada semana, cada uno de vosotros aparte, o el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte, y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya, dice, no se recojan entonces ofrenda, y cuando yo llegue enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado, para que lleve vuestra contribución a Jerusalén. Mire, estaban preparando una ofrenda para llevarla a los santos en Jerusalén, hermano. Como ayudan a la iglesia local, después de que ya no hay necesitados en la iglesia local, se busca ayudar a las iglesias de otras localidades, hermano, pero ahora no ayudan ni a su propia gente. ¿Y qué van a estar ayudando a los demás? Mire, otro punto, no se recogían ofrendas todos los cultos. Las ofrendas eran para ayudar a los hermanos. Pero ahora, ¿qué dice? Hermano, es que es para el templo físico. Ya sabe, lo hemos explicado, el templo en el Nuevo Testamento somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Por eso el énfasis es en los hermanos, en la iglesia, que somos nosotros, la casa de Dios, dice Hebreo. Pero ahora, ¿qué le dicen? Que la casa de Dios es un edificio, porque con esa es la manera que le están sacando el dinero para que usted lleve los diezmos y las ofrendas y los utilicen en algo que no dice la Biblia. Usted no va a encontrar una instrucción en el Nuevo Testamento que diga que haya que hacer edificios. Yo no estoy diciendo que no se alquilen y que se hagan edificios, está bien. Si la iglesia, la congregación va creciendo y se quieren acomodar, qué bueno. Pero eso no es prioritario. Lo prioritario es atender a los hermanos en su salud espiritual, en su salud física. Que no haya ningún necesitado. Para eso son las ofrendas y tienen que ser voluntarias. Y eran generosas. Se ayudaban los hermanos, dijimos, de otras localidades. Y de las ofrendas tienen que ser siempre voluntarias. Sigamos leyendo lo de las ofrendas. Mire, esto es importante. 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Y Pablo dice, yo nada de esto me he aprovechado, sino que yo no quiero hacer esto. Entonces Pablo nos enseña en 1 Corintios 9:14 que es una orden del Señor. Que la iglesia sostenga a los ministros, los pastores que están a tiempo completo. Claro que sí. La iglesia tiene que sostenerlos con las ofrendas voluntarias. Para que vivan dignamente. En 2 de Tesalonicenses 3:9 Pablo nos dice que es un derecho que tienen los ministros. Él no lo usó. Él dio ejemplo de trabajar. Pero eso no quiere decir que está malo que la iglesia mantenga a los ministros. Eso no está malo. Así tiene que ser. Dios lo ordenó. Si un ministro quiere seguir el ejemplo de Pablo, qué bueno, que trabaje, qué excelente. Pero la iglesia tiene que mantener a los pastores. ¿Cómo? Dignamente. Esto no es ostentosamente. Ya dijimos, no es que en vez de viajar en una aerolínea de bajo costo, viaje en primera clase en una aerolínea cara. No es que en vez de tener traje de $100 se compre trajes de $1000. No es, hermano, que empiece a gastar el dinero que podría servir para ayudar a los hermanos necesitados, que es la prioridad, que no hayan necesitado. Si no hay necesitados, hermano, mire, ya no hay necesitados en nosotros, pues ayude a otras localidades. Pero ya estamos ayudando a otras localidades, qué bueno. Entonces, ¿sabe qué? También la Escritura nos enseña que las ofrendas no solo son para ayudar a los hermanos locales, no solo es para ayudar a los hermanos remotos, no solo es para ayudar a los pastores locales, también dice en Filipenses 4:10, me alegré grandemente en el Señor de que al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. La iglesia, hermano, de Filipo estaba ayudando al apóstol Pablo, que estaba en otro lado, a sostener su ministerio apostólico. Entonces, las ofrendas también sirven para ayudar a los misioneros, a los apóstoles. Pero ahora, hermano, ¿cuál es el concepto de apóstol que tiene la gente? Un pastor que tiene una iglesia grande y que predica bonito, eso es un apóstol ahora. No, hermano, los apóstoles son misioneros. Van a una misión, a lugares, a abrir iglesias, están allá como el apóstol Pablo. Ahí están los ejemplos que tenemos en la Biblia. ¿Por qué queremos nosotros inventarnos cosas de que esto es un apóstol, de que esto no es? La Biblia lo dice. Agarremos el ejemplo del libro de Apocalipsis y como la iglesia de Éfeso, probemos a los que se dicen ser apóstoles. Muchos a lo sumo son maestros, otros no son ni maestros, hermano, no son ni pastores porque ni cuidan el rebaño. Pero la iglesia está tan sumida en una ignorancia por no conocer la Escritura que cualquiera lo duerme.
Por eso es importante que sepamos la verdad sobre el dinero. ¿Por qué? Porque es la raíz de todos los males. Detrás de ese andan los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles, todos andan detrás de eso. ¿Cómo, hermanos, le quitan la lana a las ovejas? Pero no cómo cuidarla. No siguen el ejemplo apostólico de velar por el rebaño como ejemplo, no por la avaricia del dinero, como dice el apóstol Pedro. Entonces las ofrendas son para esas cosas maravillosas, hermano. Miren los consejos a los ministros. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Es el ejemplo del Señor, es el ejemplo de los apóstoles del Cordero, es el ejemplo de los apóstoles del Espíritu. Pero ahora los hermanos en su ignorancia, no, pobrecito mi pastor, pobrecito, mire, hay que ayudarle. Claro que sí, hay que mantenerlo dignamente. Pero si usted idolatra a su pastor y en vez de ayudar a todos los hermanos en general, usted solo quiere ayudar a su pastor, usted también está desobedeciendo la doctrina apostólica del Señor. Aunque usted piense que está bien. ¿Por qué? Porque está haciendo culto vano, estableciendo mandamientos de hombres como doctrinas de Dios, y eso es aborrecible delante de los ojos del Señor. Los ministros debemos de tener una actitud de agradecimiento, no de riqueza. Por eso le dijo Pablo, los que quieren enriquecerse, le está hablando al ministro Timoteo, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Y mire cómo dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe. ¿Por qué algunos se extravían? Por el amor al dinero. Dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Esos son los consejos para los ministros. No nos dejemos engañar. La marca de la sana doctrina, hermano, es si alguno enseña una doctrina diferente, 1 Timoteo 6:3, y no se conforma a las palabras sanas, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Es decir, una vida piadosa es servicio al prójimo, una vida de sacrificio por los demás. Ya dijimos que tiene que ser para ayudar a los hermanos locales, a los hermanos remotos, a los pastores remotos, a los pastores locales. Esa es una vida piadosa, una vida de ayuda por los demás. Y ya para ir terminando, le quiero decir, las ofrendas deben de ser voluntarias. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación. No como algunos que están ahora diciendo, es verdad, hermano, el diezmo no es para la iglesia, es lo mínimo que deberían de dar. No, aquí no es de mínimos y de máximos, es de hacer conforme propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Dice en otro verso, que vuestra ofrenda sea generosa, no por codicia. Está bien, ofrendas generosas, qué maravilloso, pero no por codicia, hermano. No para recibir, tiene que ser como propuso en su corazón, no por obligación, con alegría. Dios ama al dador alegre. Tiene que ser generosa, sí, hermano, porque cuando lo va prosperando el Señor, como va prosperando su alma, dice que el alma generosa es prosperada. Y dice, no tiene que ser por la codicia de recibir. Debemos, otro detalle ya para terminar, hermano. 2 Corintios 8 dice Pablo, teniendo cuidado que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda. Mire, él tenía cuidado que no lo desacreditaran. Administrada por nosotros, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino ante los ojos de los hombres. Se deben rendir cuentas, hermano. Es transparencia, hermano, la transparencia es parte de la doctrina apostólica. Los ministros tienen que ser honrados, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. ¿Le rinden cuenta a sus pastores? ¿Le rinden cuenta de qué gastan el dinero, en qué lo ingresan, cuánto ingresa y cuánto gastan? No. Desde ahí se va a dar cuenta de que no hay una sana doctrina. Pero lo que importa es lo que dice la Escritura. Usted decide dónde quiere seguir, qué quiere hacer. No lo estoy obligando ni invitando a nada. Nosotros solo exponemos la verdad. Cada uno decide, cada uno aprende qué dice la Escritura sobre el manejo de los diezmos, que no tienen nada que ver con la iglesia, y sobre el manejo de las ofrendas, que sí tiene que ver, que tiene que ser voluntario, que tiene que ser generoso, que no tiene que ser por obligación, que tiene que ser con alegría, y que tiene que ser para ayudar a los hermanos locales que no hayan necesitado, para los hermanos remotos, para los pastores sostenerlo dignamente, para los misioneros también sostenerlo. Así tiene que ser y se tiene que rendir cuenta de eso. Esta es la dispensación de la gracia, hermano. No va a encontrar usted más ejemplos de manejo de diezmos o instrucciones de diezmo en la iglesia apostólica. No existe eso. Le pueden inventar e interpretar personalmente, pero eso no lo va a encontrar. Pero se va a encontrar ejemplos de una vida de gracia que no hay necesitados porque comparten, porque dan para los hermanos necesitados, que sí son transparentes con las ofrendas, que saben, hermano, para qué se usan los recursos, y Dios va a dar con abundancia para que en medio de nuestras congregaciones no haya ningún necesitado. Algunos dicen, hermano, pero en mi congregación no es así, pero ¿qué congregación hay? Le quiero decir
que sí hay congregaciones al día de hoy, un remanente pequeño, pero hay, que es conforme a la Escritura, que son iglesias bíblicas, que hacen conforme a la Escritura. Se lo puedo decir por experiencia, así existe. Pero tenemos, hermanos, que despertar porque el Señor viene pronto. Filipenses 1:9, para ser puros y irreprensibles, tenemos que llenarnos de conocimiento verdadero y escoger qué es lo que le agrada al Señor. Espero, hermano, que sea de edificación este tema. Vuélvalo a leer, ahí va a estar disponible también el material en texto, la presentación, para que usted lo pueda ver. Estúdielo, compruébelo, haga lo que la Biblia dice. No ponga su confianza en los hombres, ponga su confianza en la palabra del Señor, porque es la única que es infalible. Que Dios le bendiga. Amén y amén.